Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Bienvenidos a Iglesia Vida Nueva en Cristo. Somos una iglesia de fe con familias viviendo en santidad. Con ustedes el pastor César Granados. Recuerden, a la cuenta de 3 me acompañan y leen. Algunos vamos a repasar, otros lo vamos a leer una vez más. De todas maneras vamos a repasar porque yo sé que ustedes esta palabra ya la han leído, pero vamos a tener la comprensión que nos dé el Espíritu Santo, porque Él es el que nos enseña todas estas cosas. Amén. Entonces a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Y vamos a ir, la lectura es larguita, vamos a leer hasta el 14 hoy. ¿Ya? Entonces no hay excusa porque no pueden decir, ay, yo eso no lo había leído de hoy en adelante. Entonces, al menos vamos a leerla primero. Amén. 1, 2 y 3. ¿Qué dice? Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso. Fieles, así es, amén, fieles seguidores de Cristo Jesús. Vamos a parar ahí, en el 1. ¿Qué dice yo qué? Pablo. Está hablando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a esas iglesias de Asia Menor que estaban dominadas por el Imperio Romano. Recuerden que les he dicho, esta carta, los historiadores, los estudiosos, esta carta la encontraron ¿en dónde? En Éfeso, por eso se llama carta a los Efesios, pero era una carta circular para todas las iglesias de Asia Menor. Pero lo que a nosotros nos debe interesar, que es inspirada por el Espíritu Santo, o sea, es palabra de Dios, ¿para quiénes? Para sus hijos, para los que estamos ¿en quién? En Cristo Jesús. Y él habla, yo Pablo elegido por la voluntad de Dios para ser ¿qué? Apóstol, pero apóstol recuerde que es una función. No se está él esforzando en decir que es apóstol para darse un título o una posición, no, sino una función es por la voluntad de ¿quién? De Dios. ¿Y apóstol de quién? De Cristo Jesús, o sea, es un enviado. Ahora yo les hago una pregunta, ¿cómo hemos estado, los que ya hemos estado escuchando y estudiando este texto bíblico, cómo estamos nosotros en nuestra vida diaria como representantes de quién? De Cristo Jesús, elegidos. El Señor, ese plan de salvación, lo primero que hace, elegirnos. Y nos da ¿qué? Una función de que seamos esos embajadores de Cristo Jesús, donde vamos. Inicialmente, ¿en dónde? Ahí en casa, con los que usted convive. ¿Listo? Bueno, y escribo esta carta al pueblo santo de Dios, una característica. ¿Por qué somos santos? Porque le pertenecemos ¿a quién? A Dios. Y en nosotros ahora mora ¿quién? El Espíritu Santo. Y eso es lo que nos hace santos. Pero vamos a ver qué más hay. Y al pueblo que está ¿en dónde? Como dijo Pablito ahorita, esto era para la gente de Éfeso, pero ahorita nosotros ¿en dónde estamos? Y para los que lo vean y escuchen allá donde estén. Fieles que seguidores de Cristo Jesús, una característica de una persona fiel que le han delegado una función y cómo va con esa función. El que le han delegado una tarea y cómo va con esa tarea. Ejemplo, esposos, levanten la mano. ¿Cómo vamos con esa tarea? Tanto hombres y mujeres. ¿Cómo vamos con esa tarea? ¿Se acuerda de esas promesas que usted le hizo a su esposa o a su esposo delante de Dios y se casó? ¿Que era para cuidarla, para respetarla, para qué? ¿Hasta que qué? Hasta que la muerte nos separe. No hasta que la plata nos separe. No es que si no hay para el mercado, entonces, ya no más. No. ¿Es hasta qué? Hasta que la muerte nos separe. No es hasta que, es que ya había otro y ese está como más bueno, perdónenme la expresión, o más simpática, o más bonito, y hasta ahí llegó ¿qué? El amor. No, ¿es hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe. Y lo estamos cumpliendo, lo estamos llevando. Bueno, pero en Cristo hay ¿qué? Hay esperanza, hay una nueva oportunidad. Ejemplo, si no estamos cumpliendo las funciones como Dios dice, ¿qué tenemos que hacer? Revisarnos mediante la palabra. Fiel es que ustedes y yo cumplimos lo que prometemos. Puse un ejemplo para los esposos, pero ahora ¿qué tal usted en su trabajo? ¿Cómo es usted en su trabajo?
A usted le delegan una tarea y usted se alegra porque tiene la oportunidad de ser un embajador de Cristo en esa tarea que le delegaron en el trabajo. Oh, qué pereza otra vez a mí, ¿por qué a mí? ¿Por qué me toca a mí? ¿Y por qué es que no hay otro para hacerlo? Porque siempre me la, ¿qué? Vamos a decir, me la aplican a mí, que suena más bonito, ¿cierto? Bueno, seguimos acá. La palabra de Dios siempre nos va a enriquecer y aterrizar la palabra de Dios en nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere, pero esos cambios, ¿cuándo ocurren? Cuando en su mente y en su corazón ocurre lo que vamos a trabajar hoy. ¿Cierto? Porque la fe es ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Pero hay otra condición. Sigamos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le den gracia y paz. Mire, nosotros leemos eso muy rápido. Y el Señor nos ha llevado a nosotros como Iglesia Vida Nueva en Cristo a que entendamos quiénes somos en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? O sea, ¿quiénes somos en Cristo? Hijos de Dios. Eso nos tiene que retumbar en la cabeza y maravillar y salir de acá una vez más con el corazón lleno de gozo, con todo nuestro ser lleno de gozo de saber a quién le pertenecemos, al Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe. ¿Usted de verdad cree eso en su mente y en su corazón? ¿Usted cada día se levanta creyéndose valioso porque le pertenece a Dios y que usted se va a cuidar para Dios y va a querer vivir como el Señor dice? Él dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le den ¿qué? Gracia y paz. ¿Qué gracia? Un regalo inmerecido. Ese don, esa gracia nos alcanzó. O sea, Cristo nos alcanzó. Y eso es lo que trae ¿qué? Paz a nuestra vida. ¿Qué trae paz a nuestra vida? ¿Que no haya problemas? No. ¿Qué trae paz a nuestra vida? ¿Que tenga bastante plática en el banco? No. Si no, pregúntele a los grandes terratenientes de nuestro país, que entre más dinero tienen, más problemas se le presentan, y más ocupaciones, y más activismo y demás. Y la paz, dice la palabra de Dios, que es el resultado ¿de qué? De la justicia. ¿Recuerdan qué es un justo? Carita feliz para que el que me diga qué es un justo. Amén, que se ajusta a la palabra de Dios. Eso es un justo. ¿Por qué? Porque ¿quién nos justifica? Jesucristo. Dios en la persona de Jesucristo. ¿Ya? Bueno, sigamos. Toda la alabanza sea para quién. Para usted que es bien duro, usted que se levanta temprano, usted que va y trabaja, usted que cumple y usted que es el primero en llegar y el último en ir y en hacer bien el trabajo y ayuda a sus compañeros y le lleva el tinto a su esposa o su esposa le lleva el tinto. Para él es la alabanza. ¿Para quién es? Para Dios. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Se comprende eso, cierto? Gloria a Dios por eso. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha ¿qué? Bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Vamos acá. Dios nos ha bendecido con algo muy poquito o con todo. Con todo. Usted en su mente, en su corazón, usted vive así, agradecido a Dios con esa bendición que le ha dado. ¿Sí vive así? Amén. Usted no pelea con nadie porque usted ya sabe que usted es un hijo de Dios y usted no tiene por qué pelear con nadie, discutir con nadie, ni ser conflictivo con nadie, ni mirar lo malo de la gente. Pregunto, porque usted ha entendido que usted ha sido bendecido con toda clase de bendición. Usted no le apaga la luz a nadie para que brille su luz. Es decir, usted nunca habla mal de nadie y usted sí se cree bien. Y usted se cree con la capacidad de enseñar a otro. Venga para acá, mijo, es que esto se hace así, eso así no se hace, y yo aprendo. ¿Sí hacemos eso? Cuando nosotros entendemos esto de quiénes somos en Cristo y que hemos sido bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales, usted no pelea por una herencia. Porque usted sabe que el que lo bendice, ¿quién es? Dios. Usted no pelea por un trabajo, porque usted sabe que el que lo bendice es Dios. Y si a usted no le dan el trabajo y se lo dan a otro, ¿usted qué dice? Gloria a Dios que se lo dio, Dios le dio la bendición a él y la bendición alcanza para todos. Y cuánto mayor no me tiene mi Padre Celestial, que me tiene algo mejor que eso.
que todo lo que nos sea a nosotros es para bien. Ejemplo, si usted tiene un novio y se va con otra, usted se pone a llorar porque se va con otra, o usted dice, gloria a Dios que me lo quitó porque me tiene algo más maravilloso, me tiene un hijo de él. Amén. ¿Usted pelea por eso? ¿O usted pelea porque las ventas hoy estuvieron mal? ¿Y dónde está Dios? Pues Dios está tratando con tu corazón, porque Dios es un Dios de procesos. Pero nosotros somos que queremos ver el milagro ya, el suceso ahí. Y se acuerdan lo que yo les he dicho, que Dios nos va a dar de acuerdo a la medida. Y la palabra de Dios dice que a uno le dio ¿qué? Un talento, a otro le dio 2,000, a otro le dio 5,000, de acuerdo a nuestra ¿qué? Capacidad. Y dice la palabra de Dios que yo quiero que prospere, amado, quiero que prosperes así como prospera ¿qué? Tu alma. Dios quiere prosperar primero tu mente y tu corazón. Cuando ya tú estés preparado para eso, el Dios va a derramar hasta que sobre y abunde, pero no estoy hablando de prosperidad material, sino en la medida que crezcamos creyendo la palabra de Dios, es que nuestra vida va a ser diferente, porque dice que con toda clase de bendiciones, ¿qué? Aquí no dice materiales, aquí dice ¿qué? Espirituales. Cuando nosotros somos mejor calidad de persona, el Señor nos va preparando para soltarnos mayores responsabilidades. Estamos trabajando en esta semana, los que escuchan y los que ven el devocional, hemos estado trabajando todo esto que tiene que ver con ¿qué? Con el afecto entrañable, con la bondad, ¿cierto? Con la humildad, con la amabilidad. Eso nos hace mejores personas, pero Dios trata con nuestro ¿qué? Con nuestro corazón. ¿Desde dónde? Desde nuestro ser interior. Y la palabra de Dios nos lo enseña. Y entonces esas bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos ¿a quién? A Cristo. ¿Sabe qué es lo lindo de Dios? Que Dios quiere bendecirnos desde este presente. ¿Para dónde? Para la eternidad. O sea, Dios promete que cuando nos apartamos de acá, vamos a ir a ocupar una morada allá, en esas ¿qué? En los lugares celestiales. ¿Ustedes no creen que Dios se merece un fuerte aplauso por eso? Pero ese aplauso quiere decir... Yo le hago una pregunta, ¿usted por qué aplaude? ¿Porque le lleva la corriente ahí al predicador? ¿O porque usted en verdad lo cree en su corazón? Usted aplaude porque no da pena con ese man que dice que aplaude y nadie aplaudiera, ¿cómo quedaría él? Es que ustedes no me están haciendo un favor a mí, el favor es para ustedes alabar a Dios. Amén. Entonces, porque estamos ¿qué? ¿En qué? Entiendan esta palabra es para los que están ¿en quién? En Cristo, porque estamos unidos a Cristo. El apóstol Pablo se esfuerza acá en esta carta a la gente de Éfeso, se esfuerza en mostrarles quiénes somos en Cristo, para que una vez, toda la carta de Éfeso, los primeros 3 capítulos, él se esfuerza en mostrarnos quiénes somos en Cristo. Y los siguientes 3 capítulos, porque tiene 6 capítulos la carta a los Efesios, los siguientes 3 capítulos es, ahora que tú ya sabes quién eres en Cristo, cómo vas a andar, cómo vas a caminar en Cristo. Entonces ya no podemos en Cristo recibir solo la gracia, el regalo de salvación y decir que somos salvos y seguir viviendo con un pie en la oscuridad y con otro en la luz. Si eres de Cristo ya, la oscuridad la dejaste y vives agradecido que el Señor nos sacó ¿de dónde? De la oscuridad. Estábamos ¿qué? Muertos espiritualmente y no teníamos todas estas bendiciones espirituales en los lugares celestiales. ¿Cuál es la primera bendición espiritual? Que nos eligió. Porque ustedes y yo estamos acá porque somos elegidos por Él. Porque usted esta mañana lo pensó y lo pensó. Me levanto, no voy, me quedo durmiendo. ¿A dónde voy? Voy a la ciclovía, me voy para Chinácota, me voy para Pamplona o me voy para dónde. Pero, ¿cuáles fueron sus motivaciones de venir acá? Dios las dispuso en su corazón. Dios las dispuso en su corazón. Entonces, la primera que vemos es, somos elegidos por Dios. Somos embajadores de Cristo Jesús. Esa es una gran responsabilidad que tenemos. Y Él nos premia con bendiciones espirituales. O sea, que ya nos sacó de esa muerte espiritualmente que estábamos antes de Cristo y ahora en Cristo Jesús nos regala vida, pero Él nos suma. O sea,
lo que yo siempre les digo cada domingo, estamos superhechos en Cristo Jesús. O sea, estamos en victoria, pero debemos de vivir de esa manera. Es decir, ya no pensando lo malo, ya no deseando ni codiciando lo que no es mío, sino que ya en Cristo Jesús yo tengo unas bendiciones espirituales y que cuando parta de acá de esta tierra, por eso yo siempre les he dicho, yo le doy gracias a Dios por la vida, yo sé que ustedes también, pero ustedes ya no se preocupan si un día Dios los llama a su presencia. ¿Qué es lo importante? Que Cristo esté en nuestro ser interior, en nuestra mente y en nuestro corazón, y vamos a ver que Él nos ha dado un sello y una garantía. Pero sigamos trabajando acá. Vamos para el 4. Incluso antes de haber hecho el mundo. Eso significa que la predestinación. Pero la predestinación que está hablando aquí, ya les he insistido bastante, es una predestinación de que Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables. ¿A qué? A sus ojos. Antes de que Él creara el mundo, el Señor ya había determinado este plan de salvación. Recuerden que Pablo aquí se está esforzando en explicarle a esta iglesia de Éfeso estaba compuesto por judíos convertidos al cristianismo y los que no eran judíos, de otras razas, de otras nacionalidades que le llaman gentiles. Ese es el término que se utiliza en la Biblia para hacer referencia a los que no son judíos. Y entonces resulta que esos nuevos convertidos, esos judíos, tenían primos, tenían hermanos. Venga, ¿y ustedes de cuándo ahora es que cristiano o del camino le llamaban en esa época? ¿Y ustedes en qué creen? ¿Y ahora qué les pasó? Si no, si nosotros somos los únicos salvos, los judíos, ¿cómo así que ahora también los gentiles? Y ahora nosotros somos salvos por el fiel cumplimiento de la ley. ¿Cómo así que ahora es una gracia y un regalo de Dios? Entonces Pablo empieza ¿a qué? A escribirles, a argumentarles los principios de la nueva fe de esas personas que estaban convertidos al cristianismo. Y si ve, y le va desglosando todo el plan de salvación de Dios para que ustedes y yo entendamos quiénes somos en Cristo. ¿Eso se entiende? Amén. Ahora, si se entiende, tenemos que vivir. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó. ¿Por qué Él es, vuelvo y digo, porque usted creyó es que Dios lo eligió? No, Dios ya nos había elegido y Dios nos amó, pero nos amó para que vivamos ¿en qué? En Cristo. No para perdición, sino para que vivamos en Cristo y para que seamos ¿qué? Santos e intachables a sus ojos. Miren, una persona que ha recibido el regalo de salvación debe aspirar a vivir ¿en qué? En santidad. Recuerdan que la santidad, lo primero, en nosotros cuando creemos en el Señor Jesucristo, que el Señor por su gracia sale a nuestro encuentro, nos muestra esa condición de pecadores, nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios y le decimos a Dios que haga con nuestras vidas lo que Él quiera, empieza ese proceso de santificación, porque en nosotros empieza a morar ¿qué? El Espíritu Santo. Ya vamos a hablar de él, que aquí habla el apóstol Pablo. Y la salvación nos tiene que llevar ese regalo de salvación, la gracia del Señor, del Dios Todopoderoso, mediante su Hijo Jesús, nos tiene que llevar como personas salvas a vivir ¿en qué? En santidad e intachable a los ojos de Dios. Cuando así lo creemos y así lo vivimos desde nuestra mente y en nuestro corazón, eso se nota externamente. Porque no se trata de un cambio exterior, de una fachada, de algo aparente, porque eso se cae como un castillo de naipes. Pero cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo, ya vamos a hablar, empiece a obrar de esa manera, ese proceso de santificación. La gente puede decir, ¿usted cuándo se convirtió? Dice. Y usted dice, yo por allá en el 2007. Ese día Dios sale al encuentro de nosotros. Y el proceso de conversión es de toda la vida y nos va llevando a una santificación, a vivir santos. Intachable significa sin culpa. En otras palabras, somos apartados en Cristo, porque santo significa es apartado, separado en Cristo para buenas obras, porque ya somos salvos y ahora vamos a vivir de la manera que agrada a ¿quién? A Dios, no a los hombres. Ahora vuelvo y les digo, somos salvos
por la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Amén. De esas personas que manejan recursos ajenos y que se quedan con una partecita y que dicen, esa es la dinámica, y ellos en su mente, en su corazón, no piensan que están robando, ¿cierto que no? Pero ¿qué están haciendo? Están robando. Si usted toma algo que no es suyo y es de otra persona, ¿qué está haciendo? Está robando. Si usted promete, ejemplo, si usted hace mesas y usted promete que usted la va a hacer de esta calidad, así buena calidad esta mesa, es decir, por decir algún espesor de 20 milímetros, y usted llega con una mesa con un espesor de 10 milímetros, ahí no está robando, está robando. Pues está prometiendo una cosa y está ¿qué? Haciendo otra. Entonces, ya ve, hermanos, para que nosotros no lo hagamos. Cuando Dios los ponga a ustedes y a mí en esos puestos de preeminencia, en el trabajo, en el hogar, no robemos paz. Ejemplo, si usted se gana un dinero y ese dinero es para el sostenimiento de su familia y usted va y se lo gasta en salmerón, o sea, en salsa, merengue y ron, ahí usted está robando, ¿ya? ¿Sí? Porque ese dinero Dios lo bendice, ¿para qué? Para que usted le dé sustento a su familia. Entonces lo está convirtiendo a usted en un ¿qué? Ladrón. Y también en un asesino, también, porque usted se gasta la platica en lo que no debe gastársela, y esa falta de nutrición para sus hijos le ocasionan enfermedades, y esas enfermedades le pueden llevar ¿a qué? A perder la vida. Entonces, mire, fíjese, cuando Dios nos abre a nosotros los ojos espirituales, podemos entender la palabra de Dios para aterrizarla y aplicarla a nuestra vida diaria. Y vuelvo y le digo, no se trata de un cambio exterior, sino de un cambio interior. Y cuando cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, cambia nuestra manera de hablar y cambia nuestra manera de obrar. Por eso Él se esfuerza en mostrar quiénes somos en Cristo. Y santo es eso, una persona que es dedicada para Dios, apartada para Dios en Cristo Jesús, pero no es solamente decirlo de labios y de oídos, sino que empieza ¿qué? A ajustar su vida conforme a la palabra de Dios. ¿Eso se entiende? Sí, porque el Espíritu Santo nos lo está explicando. Sigamos. ¿Qué más bendiciones espirituales tenemos? ¿Están viendo las bendiciones espirituales desde acá de esta tierra? Cuando ya entendemos a quién me debo yo como esposo, a mi esposa, a mi familia, a esforzarme por ellos, y no solamente por mi familia, sino a todo el que pueda ser de bendición y ayudar. El Señor dice en su palabra que te bendeciré, ¿para qué? Para que seas de bendición. Y no está hablando solo de lo material, sino de eso que tú estás aprendiendo. Yo, Pablo, ponga ahí su nombre, seamos atrevidos. Yo, Marta, yo, Jesús, yo, Leonela, elegido por Dios, ¿cierto? En Cristo Jesús para llevar una vida ¿en qué? En santidad. ¿Sí ve que no necesito de irme a un monasterio? ¿Sí ve que no necesito de irme a encerrar y de apartarme del mundo? Sino que ya estoy en Cristo, estoy en el mundo, pero no pertenezco al mundo, y ahora pienso y obro a la manera de Dios. ¿Se entiende eso? Amén. Sigamos. Y cuando nosotros, eso, Dios que lo ve todo, Dios es omnisciente. Antes de que un pensamiento llegue a nosotros, Él ya lo conoce. Por eso es que debemos de ser santos e intachables a los ojos de Dios. Porque ustedes y yo hoy podemos hacer una buena obra, pero Dios conoce las intenciones del corazón. Y es el que escudriña nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué te está motivando a estar hoy acá? ¿Qué te está motivando cada día a levantarte a trabajar y a ser ese embajador de Cristo donde quiera que estés? Y empezamos a tener inclusive un nuevo ¿qué? Un nuevo lenguaje. Todo eso lo hemos trabajado. Amén. Ahora vamos a ver quién hace esto. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos así medio por medio de ¿quién? Esto tiene que ver con la predestinación. Decidió de antemano, pero hay algo. Y es lo siguiente, a Dios nadie le tiene que decir cómo hacer las cosas. No es que alguien llegó y le dijo a Dios, Dios, ¿por qué no haces así? De hecho, ¿a quién fue a los últimos que el Señor dejó para crear? ¿A quién fue? Al hombre. Y de último, ¿a quién? A la mujer. Porque si no, todavía
estaría el Señor. Imagínense si el Señor hubiese creado primero al hombre y a la mujer. Todavía no hubiese terminado el Señor la creación. Porque no, Señor, ese animal no, ponga esto mejor. Y los hombres, el hombre y la mujer dándole consejos a Dios. ¿Ah? Imagínense cómo hubiera sido eso. Y Dios decidió de antemano, pero hay algo bien lindo, de adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo. Esto lo leemos muy rápido. Mire, Dios pudo habernos dado salvación sin contarnos todo ese plan de salvación. Dios pudo habernos dado salvación y es algo que nosotros no valoramos, sin necesidad de adoptarnos como miembros de su familia. Les voy a contar una historia real para que, yo sé que ustedes son muy inteligentes y el Espíritu Santo es el que nos lo enseña todo esto, pero para que comprendamos mejor. Un hombre, un pastor, es una historia real, con su esposa. Ellos no podían tener hijos y ellos deciden fundar una casa hogar de niños y ellos la fundan y ellos buscan los recursos, los fondos y van y buscan a esos niños huérfanos para adoptarlos en esa casa, para llevarlos a esa casa y darles toda la protección, darles el alimento espiritual, el alimento también material, pero ellos no podían tener hijos y ellos adoptaron a 7 niños. Es real, un pastor americano que vive en México y su esposa. Ellos fueron y escogieron, de los que ya habían visto, escogieron a 7 niños para adoptarlos como sus hijos. Le dieron el apellido y le dieron la nacionalidad norteamericana a esos niños mexicanos, a 7. Y ellos en su casa donde ellos conviven, ellos rentaron una casa con 5 apartamentos y con 7 baños y allá viven con 7 hijos, con 7 niños, que no se quedaron diciendo es que mis hijos o mis hijos y mis hijos, sino que en verdad los adoptaron como hijos, criándolos, conviviendo con ellos, le dieron su apellido y le dieron todito. Entonces, esto para que entendamos, el Señor pudo habernos salvado así como esos pastores que tenían en ese otro casa hogar, tienen como por decir algo, muchos, pongamos una cifra, 50, pero a esos 50 no los adoptaron como sus hijos, a 7 sí. Entonces el Señor nos pudo haber regalado salvación sin necesidad de adoptarnos como hijos de Él, y más sin embargo, Él lo hizo. ¿Ustedes no creen que hoy deberíamos de salir acá, Dios mío, decididos a vivir en santidad, como ya les expliqué, de una manera, por la gracia de Dios y el Espíritu Santo obrando, de una manera práctica, que es vivir en santidad? ¿Ustedes no creen que usted diría, o sea, yo cómo voy a fallarle a mi padre? Lo primero que les pregunto, ¿ustedes ven a Dios como padre y como un padre bueno? Aun cuando usted no haya tenido un padre biológicamente responsable, ha tenido un padre que ha estado ahí pendiente todo el tiempo y que Él nos adoptó como miembros de su familia. Él no se avergüenza de ustedes ni de mí. Y Él donde quiera, y si nosotros vivimos con eso en nuestra mente y en nuestro corazón, creyendo esta palabra, es como cuando el Señor le dijo a su Hijo amado Jesucristo cuando salió de las aguas, después del bautizo, ¿qué le dijo? Este es mi Hijo amado y estoy muy complacido con Él. Yo quedo, ¡wow!, así. Dios mío, si nosotros de verdad en nuestra mente y en nuestro corazón creyéramos este mensaje, la vida y la sociedad tendría que ser diferente. Porque ¿cuántos cristianos hay en Colombia? O nomás empecemos, ¿cuántos cristianos hay en tu barrio? ¿Cuántos cristianos hay en tu ciudad? ¿Y cuál es la actitud de nosotros como cristianos? ¿Hemos ido trayendo a otros a Cristo? Todavía aquí hay sillas vacías, cuento 4 sillas. ¿Cuántos de ustedes se han ocupado el domingo pasado? Les dije con todo el amor. No es obligación de ustedes, pero ustedes no debemos de quedarnos con ese tesoro, que es la palabra de Dios para nuestra vida. Y el Espíritu Santo obrando de decir, oigan, yo quiero invitar a otro a Cristo, a que vaya y escuche eso que yo escucho, eso que Dios ha ido formando a ese hombre y que no se ha quedado con eso, porque el Señor dice, te bendeciré para que seas de bendición. Él se ha presentado a nuestras vidas y nos ha mostrado este plan de salvación. ¿A cuántos invitaste esta semana acá?
¿Por cuántos estás orando para que cuando tú los invites, acepten la invitación? ¿Has invitado a tu hermano, a tu hermana biológica, a la que vives contigo en la casa, en el apartamento, al vecino, a la vecina? ¿O escasamente usted todavía sigue luchando a ver si voy o no voy? Y siempre tenemos un pretexto, porque no hay plata, o porque tengo que ir a hacer esto, o porque tengo que ir a hacer lo otro. Ahora, el día domingo acá no repartimos salvoconductos para entrar al cielo, claro, ¿no? La salvación es porque usted está en Cristo, no porque va a una iglesia, no porque es judío, no porque es colombiano, es porque a Dios le plació de antemano regalarnos salvación y adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Él no se avergüenza de nosotros. Él nos recibe como estábamos, digo yo, porque ya tiene que haber ido ocurriendo un cambio en tu vida. Porque si eres salvo, tienes que aspirar, desear vivir en santidad. No es seguir acá, como les he dicho. Es que como el de acá hace ladrillos, 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 y ese ladrillo que es llamado pecado, entonces que comience la fiesta. No, porque siga la fiesta. Tiene que haber ¿qué? Un cambio en nosotros. Y ese cambio, ¿quién lo hace? Dios. Y Dios lo ha decidido de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. ¿Ya vieron esas riquezas que Dios nos da en Cristo? Esas riquezas espirituales. No es como se está hablando de las riquezas materiales. Esa es la añadidura. Mas buscar primeramente del reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. ¿Qué es un justo? El que se ajusta a la palabra de Dios. Eso es justicia. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Y usted muchas veces dice, pero ¿por qué no tengo paz? Si el domingo fui a la iglesia y esta semana me fue peor. Es que usted no va a tener paz por venir a la iglesia. En la iglesia te enseñan cómo usted creer en la palabra de Dios y cómo vivir en justicia para que tenga paz. Pero las decisiones las tomas tú. ¿De qué? De creerle a Dios. Ya vamos a ver, sigamos. Gracias. Sigamos. Pero espere que se me olvidó el comentario. Eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacer. Y nosotros lo pensamos hasta para nosotros mismos. ¿Cuántas veces esta semana leíste la palabra de Dios? No me la digan. ¿Cuántas veces agarraste la Biblia? ¿Quién no tiene Biblia? Levante la mano y le regalamos una Biblia. Doña Elena no tiene. Bueno, para el próximo domingo le prometo que le doy la Biblia. No, el jueves, con el favor de Dios. Los otros no tienen pretexto, porque tienen Biblia. Solo uno. Pero ¿cuántas veces al día la lees? Ejemplo, cuando tienes un tratamiento médico que se le inflamó el colon a Pablo, le manda al médico una pastillita antes de la comida, antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la cena. Deberíamos de tener nosotros esa buena costumbre. Mañana, tarde y noche, leer de la palabra de Dios, repasar, porque así es como empieza la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Abunda en gran manera la palabra de Dios en nuestra mente y dejamos obrar al Espíritu Santo, y ahí sí, cuando te toquen, te raspen, no te enciendas a pelear, sino que tienes dominio propio, no demonio propio, ¿no? ¿Eso se entiende? ¿Cómo nos alimentamos y nos llenamos del Espíritu Santo? Leyendo la palabra de Dios. Y ahora yo les digo una cosa, ¿y por qué muchas veces ni siquiera somos capaces de decir que somos cristianos? ¿Por qué no somos capaces de invitar al que tenemos al lado? ¿Sí? ¿Cuántas horas ustedes y yo le invertimos a una serie de televisión? ¿Cuántas? A veces no les amanece viendo una serie de Netflix. ¿Y cuántas horas le invertimos a leer la palabra de Dios? Pero si queremos que Dios nos bendiga, ¿cierto? ¿Somos justos o injustos? ¿Cuántas horas nos dedicamos a hablar del prójimo? ¿Quién sabe la vecina qué está haciendo porque cambió el carro, cambió las cortinas? O por ejemplo, la vecina si es cochina, tiene esas cortinas sucias.
Y lo que tiene sucio ella es los vidrios de su ventana y por eso es que ve las cortinas de la vecina sucias. ¿Cuánto hace que usted no lava su casita? Que no le hace aseo por estar chismeando o buscando lo que no se le ha perdido. Bueno, volvamos acá. A él le dio ¿qué? Gran gusto hacerlo. Él dijo, ay, qué pereza ir y sentarme allá una hora a escuchar a César. ¿Sí? O al predicador de turno. ¿Sí? A él le dio gran gusto hacerlo. ¿A quién? A Dios. Con esto ya deberíamos de apagar y vamos. Pero continuemos. 6. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. ¿A quién? A Cristo. Abundó poquito a poquito, digo, ¿qué? Abundante. ¿Usted sabe qué es abundante? Rebosa, es como si este vaso rebosara de café, rebosara. Dios no da migajas. ¿Recuerdan aquella mujer que se le presentó al Señor y le dijo, Señor, hijo de David, ten compasión de mí? Y los apóstoles, ¿qué le dijeron? Señor, mándala que mire qué fastidio, mire qué fastidio. ¿Cuántas veces ustedes y yo nos incomodamos en ayudar a alguien? ¿Cuántas veces? Ejemplo, usted va con su papá o con su mamá, usted dice, esta es mi mamá, con orgullo del buen. ¿Sí? O mi mamá, cállese. Mi papá, pero qué torta. No, perdón. Qué oso. O ahora como dicen los pelados, qué boleta. Qué boleta, yo acabo de decir que él es mi papá o que él es mi mamá. A Dios le da un gran gusto decir que somos hijos de Él. Y no nos debe dar pena porque todos, no sé en qué proceso estemos y en qué medida de fe estemos avanzando y creyéndole a Dios. Pero ustedes y yo nos acordamos de dónde nos sacó el Señor. Pero tenemos que tener ya que un cambio. Ya no podemos decir, ay, no, es que los tiempos de Dios son perfectos. Como me dijo un muchacho el otro día que estaba cuidando carros y lleno de droga. Y yo le dije, vea, arrepiéntase y crea en el Señor. Y me dejó asombrado porque me dijo, los tiempos de Dios son perfectos. Y dije, pero ya es el momento. Ya es el momento. ¿Sí? Entonces, que nosotros no tenemos excusa porque el Señor ha derramado gran abundancia de su gracia. ¿Qué es eso? Claramente sabemos que es un regalo que Dios nos ha hecho de salvación. Pero ¿sabe qué es lo lindo de Dios? Que Él se esmera a través y mediante el Espíritu Santo que inspiró a Pablo a contarnos todo ese plan de salvación. No es como nosotros que queremos ser impositivos, de imponerle a la otra persona de que usted tiene que ir, usted tiene que hacer esto. ¿Y por qué tengo que hacerlo? Porque yo digo, yo soy el que mando acá. El Señor no. El Señor nos muestra en su gran amor todo este plan de salvación. Lo básico que nosotros debemos conocer, quiénes somos en Cristo. Cuando en verdad hemos entendido esto en nuestro ser interior, es que podemos ir dando esos frutos que demuestran un verdadero arrepentimiento y que debemos desear, escúchenme bien, debemos aspirar a vivir en santidad. No es que nadie me vea, no hay por ahí nadie de la iglesia. No, estamos escondidos es en Cristo. ¿Para vivir en qué? En santidad. ¿Eso está quedando clarito? Gloria a Dios. Y el Señor es el que nos enseña al Espíritu Santo. Entonces, mire, que son los que pertenecemos a su Hijo amado. Decir que yo soy salvo tiene que tener todas estas características. Decir que soy un hijo de Dios, si ustedes toman nota y van apuntando, y si no pueden entrar por YouTube y puedan otra vez, la prédica otra vez, y tomen nota. Y vayan trabajando esto para que more abundantemente la palabra de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Y eso es lo que nos va a llevar el Espíritu Santo en unidad con la palabra de Dios a vivir en santidad. Apartados de Dios, nada bueno nosotros podemos hacer. Sigamos. El 7. Miren, cuando ustedes tienen una necesidad, ¿a quién acudimos? Dios es tan rico en gracia y bondad
que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. O sea, Él no se guardó nada. Él lo dio todo en su Hijo amado Jesús. Todo. Y nosotros, ¿por qué siempre queremos darle a Dios en las migajas? Las migajas de nuestro tiempo, las migajas de nuestra mente, de nuestro analizar, de nuestro pensar, de nuestro sentir, y todavía queremos seguir en el mundo. Estamos en la iglesia, pero anhelando las cosas del mundo. Y ya no podemos seguir viviendo así. Estamos en Cristo, somos ricos en gracia y bondad, que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Miren, entiendan algo. Somos tan valiosos para Dios que Él entregó a su Hijo amado, no lo escatimó y nos compró a precio ¿de qué? A precio de sangre. ¿Y para qué? Para perdonar nuestros pecados. Y los envió bien lejos, dice la palabra de Dios, que está en la profunda mar. ¿Se acuerda el ejemplo que vimos de los dos cabritos? Que uno era para la expiación, lo degollaban, derramaban la sangre, y el otro era que simbolizaba que salía errante al desierto, que simboliza que Dios ya no se acuerda de nuestros pecados. Él los mandó bien lejos, allá lejos, a un desierto allá, y dice la palabra que los mandó a las profundidades del mar nuestros pecados. Cuando ustedes y yo entendemos eso, de que Él es un Padre bueno, que nos ha perdonado, y para que Él nos perdone, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Arrepentirnos, decirle a Él nuestra condición de pecadores en la que estamos. Él nos perdona y Él empieza a trabajar con nosotros, a regalarnos todas estas bendiciones celestiales en Cristo Jesús, pero las empezamos a disfrutar desde esta tierra. Y cuando partamos de acá, un día vamos a contemplar y a habitar una morada en el reino de los cielos. Y Él nos perdonó nuestros pecados. Nosotros estábamos esclavos, sigamos, versículo 8. Antes estábamos, Él deportó su bondad sobre nosotros con toda la sabiduría y el entendimiento. ¿Por qué? Porque en nosotros mora el Espíritu Santo. Él es el que nos regala la sabiduría y el entendimiento. Antes nos hablaban de esto y ustedes y yo no entendíamos nada, pero ahora podemos comprender. Vaya, dígale a una persona que no haya aceptado a Cristo en su mente y en su corazón de esto, y verdad que para él le parece una locura. Él no lo puede entender. Tiene que tener un nuevo nacimiento. ¿Y por qué? Porque empieza a morar el Espíritu Santo y es el que nos enseña y nos regala toda sabiduría y el entendimiento. Y la sabiduría viene de Dios. Si ustedes, padres de familia, quieren que sus hijos sean sabios, léanle palabra de Dios. Pero usted, ¿cómo lo va a guiar si usted no se dedica a leer la palabra de Dios? Yo no puedo dar de lo que no tengo. Por eso es importante que yo estudie la palabra de Dios. No, yo no tengo nada con que escuchemos a un predicador, a otro predicador, pero dedíquese usted solo, con la Biblia y el Espíritu Santo. Usted le pide al Señor la intercesión del Espíritu Santo, y el Señor, a través de esto que ya ha revelado la palabra, le ilumina su mente y su corazón. Y a todo lo que usted necesite, una guía para tomar una decisión, para todo hay en la palabra de Dios. Y la verdadera sabiduría y entendimiento es obedecerle a Dios. Pidámosle a Dios sabiduría para obedecerlo, sabiduría para saber qué hacer, guiados por Él. No como terminó Salomón, que Dios le dio sabiduría, pero terminó fatuo. Terminó ¿qué? Desobedeciendo a Dios. Y lo más importante no es cómo empecemos, sino cómo terminamos, cómo vamos. Sigamos, versículo 9. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo. Está hablando el apóstol Pablo, que era un hombre antes de Cristo perseguidor de la iglesia. Y hasta que el Señor Jesucristo le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Recuerden que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades y puestos de maldad. Eso lo vamos a ver mucho más adelante, por allá el año entrante, que veamos Efesios 6. ¿No? Entonces, ahora Dios ha dado a conocer misterioso. ¿Qué es un misterio? Algo que no había sido revelado. Pero Jesucristo mismo se le presentó a quien, a Pablo. Por eso Pablo dice: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque un día el Señor
se le salió a su encuentro y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ustedes y yo, ya conociendo este misterio revelado que es Cristo y que sabemos que el Señor Jesucristo entregó su vida para darnos vida, nosotros todavía seguimos teniendo un comportamiento como el antiguo Saulo, perseguidor de la iglesia. Es decir, nosotros en vez de obedecer a Dios, todavía seguimos dudando de quiénes somos en Cristo y ahora cómo debemos de caminar. Y dijo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Vio que el Señor nos muestra todo ese plan de salvación. No solamente nos regaló salvación y nos dijo porque sí, sino porque nos ama, porque nos eligió para darnos toda bendición celestial, y esa gracia nos tiene que llevar a vivir en santidad. Nos eligió, nos escogió para que vivamos en santidad, y lo mayor que ustedes y yo debemos de valorar después de lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros, Él nos adoptó para que seamos sus hijos por Dios. O sea, usted vive creyéndose un hijo de Dios, pero no para mirar al otro por encima del hombro, sino para en verdad vivir en santidad, en obediencia a Dios. Sigamos, versículo 10. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en donde, en el cielo, y también las que están en la tierra. Aquí habla de la autoridad, de la unidad y la autoridad en Cristo. Nosotros en Cristo estamos completos. ¿Hay plenitud en su vida? Es mi pregunta. Si no hay plenitud en su vida, es decir, si usted está pensando, ¿será que Dios sí me va a sanar? ¿Será que Dios sí me va a dar para pagar el recibo de la luz? ¿Será que Dios sí me va? La plenitud en Cristo significa usted ya confía plenamente en Dios, y esa confianza plenamente en Dios lo ha llevado a hacer cuentas, porque dice la palabra de Dios: quien antes de construir una torre no se sienta y hace cuentas, porque no vaya a ser que a la mitad de construir esa torre vaya a quedar ¿qué? Avergonzado, le toque parar la obra. Estoy parafraseando. Llevémoslo esto a nuestra vida. ¿Qué plan de vida tiene usted? ¿Usted qué le está ofreciendo a sus hijos? Usted se esfuerza, volvemos a la historia, usted se esfuerza en ser responsable, mamá, en ser responsable, papá, en darlo todo. El día tiene 18 horas. Yo les quiero contar algo por allá de una persona que le tocaba trabajar todo el día y en la noche estudiar. Y prepararse y creerle a Dios es nosotros tener un plan, un proyecto de vida. Quiero ser un profesional. Listo. ¿Te estás esforzando para ser el mejor profesional? Quiero que mis hijas y mis hijos no sufran lo que yo sufrí. Yo ahora en Cristo sé que puedo ir a un Padre bueno, orar y pedirle que me abra puertas de bendición para mis hijos, para mis hijas, para que se esfuercen, para que tengan un mejor futuro en Cristo Jesús. ¿Usted lo cree y usted direcciona su vida así, de esa manera? ¿O usted de los que dice, no, mijita, ¿eso para qué estudia? Eso usted un día se va a casar, eso consígase un man con plata. ¿O usted de los que le dice, eso los ricos están completos y los pobres hacen falta? ¿O usted de los que se esfuerzan y cada mañana, hijo, hija, vamos, te llevo al colegio? Vamos, no hay los recursos, pero creemos en que Dios nos va a abrir puertas, y vamos y hablamos, y hay colegios pagados por el gobierno, y vamos, y sí, tengo que llegar allá a las 3 de la mañana por ese cupo, pero estoy allá a las 3 de la mañana. O, yo no sabía. No me dijeron. ¿O usted cree que es orar y Dios te va a ir y te va a levantar de la cama y va a ir el Señor y va a matricularla por usted o por ellos? En Cristo somos nuevas creaciones para ser responsables y fieles con lo que el Señor nos ha delegado. Empiece a mirar su familia. Empiece a mirar qué proyecto de vida usted quiere para usted y para su descendencia. Recuerden que el Señor dice que he puesto ¿qué? Al cielo y a la tierra como testigos. Deuteronomio 30:19. He puesto al cielo y a la tierra como testigos. Y te he dado ¿qué? A elegir entre lo bueno y lo malo. ¿Y qué dice el Señor?
y elige pues lo bueno para que te vaya bien a ti y a toda tu descendencia. Y lo bueno no significa no solamente no pecar, sino venga, vaya, lleve, haga, y verdad que Dios lo va a respaldar. Levántese, trabaje, tenga un proyecto de vida, pídale a Dios, pero levántese, así no tenga que hacer nada. La palabra de Dios nos da un ejemplo. ¿Se acuerda cuando el Señor fue a buscar obreros? Dice que un Señor salió a buscar obreros y fue y encontró a unos a temprana hora y les dijo, vengan y van a tener la paga de un día. Y fue a media mañana y dijo, vengan y van a tener la paga acordada de un día. Y luego fue a ¿qué? A mediodía, vengan y van a tener la paga. Y luego a media tarde y ya finalizando la tarde, a última hora a las 5, encontró. ¿Y por qué les dio la misma paga del mismo día? Sí, porque estaban ahí disponibles. Estaban ahí que, bueno, Señor, yo paso hojas de vida. Hoy en día ya están esos portales que usted entra de empleos y busca y ore. Y si usted no tiene empleo es porque usted no le ha creído a Dios. Porque usted no ha entendido de esas bendiciones celestiales. Porque fiel es el que promete. Y si esa mujer que dijo, porque el Señor le dijo, no está bien darle ¿qué? Las perlas de sus hijos a los perros. Y esa mujer que le dijo, pero Señor, hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Ella así fuera una migaja. Pero a nosotros Dios nos llama y nos ha llamado ¿a qué? A comer a la mesa con Él. Porque Él nos ha adoptado como de la familia de Él. Y usted no lo está creyendo en su mente y en su corazón. Pero el Señor, para todo eso, primero nos dice, mire mi plan de salvación, mire todo lo que yo tengo. Y Él tiene la autoridad para darle lo que usted está necesitando. Y Dios es fiel, Él promete y Él cumple. Y yo los reto a ustedes, si usted no empieza a pensar diferente y empieza a pedirle a Dios, no de una manera mística, sino creyéndole, bueno, Señor, yo me voy a levantar hoy, ejemplo, desde ahora, desde octubre, para usted entrar a un colegio del gobierno, desde octubre tiene que empezar a hacer las gestiones. Y si usted va a empezar mañana, ¿qué va a hacer del futuro de sus hijos? Nosotros tenemos que programar nuestra vida conforme a la voluntad de Dios. Sigamos. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios. ¿Por qué? Porque nos ha adoptado como sus hijos y tenemos herencia en Él. ¿Cuál herencia? Todas esas bendiciones que ya acabamos de trabajar. ¿Ustedes quieren eso? ¿Ustedes quieren heredar eso? Bueno, hemos recibido una herencia de parte de Dios porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Y entonces usted dice, Señor, ¿cuál es el plan de vida que tú tienes para mí en este tiempo y para el futuro de mis hijos, Señor? Porque tu palabra dice que no he visto un justo desamparado ni que su descendencia mendigue un pan, Señor. Yo no quiero vivir de las migajas que caen de la mesa. Yo quiero que tú me bendigas. Yo quiero pedirte de todo corazón y con todo respeto que me bendigas a mí y bendigas a toda mi descendencia. Y mi primera bendición, Señor, es que yo ponga por encima todo, primeramente tú, mi Señor, por encima de todo. Ustedes y yo hacemos eso. Le creemos de esa manera al Señor. Señor, tú haces nuevas todas las cosas. Tú dices que tú nos has sanado, que tú has dado y derramado tu preciosa sangre para que nosotros tengamos una mejor vida, para que me vaya bien a mí y a toda mi descendencia. Y yo te pido y reclamo esas bendiciones en Cristo Jesús y conozco ese plan de salvación tuya y vivo conforme a tu voluntad. Vivimos así. Lo hacemos así. Dios, le pedimos a Dios, Señor, por un avivamiento. El avivamiento empieza cuando usted empiece a creerle a Dios que para Él no hay nada imposible, que a usted no le dé pena ni miedo delante de Dios decirle, Señor, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero que de verdad usted tiene esa autoridad en Cristo porque usted procura, desea y aspira todos los días de su vida a vivir en santidad. Y mire, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Él no miente. No dude de esta palabra, no dude, y a su debido tiempo cosecharemos, dice la palabra de Dios, si no nos damos por vencidos. Sigamos.
El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, recuerdan que les dije que el apóstol Pablo tenía que luchar porque estaba una iglesia compuesta por judíos que ellos se creían los únicos salvos. Se creían salvos por obra y no habían conocido la gracia de Dios. Jesucristo se revela y le muestra a este hombre judío, Pablo, y le dice el propósito. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Sigamos. Y ahora ustedes, los gentiles, ¿yo? Que lo que hay es que leer la palabra de Dios y pedirle al Espíritu Santo. Y el Señor nos revela. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad. Cristo, Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. La buena noticia, han oído la verdad, la buena noticia, el Evangelio, ¿cierto? De que Dios los salva. Además, cuando ¿qué? Creyeron en Cristo. El problema es que ustedes y yo hemos oído la buena noticia, pero no le hemos creído. Dos condiciones, oír y creer. ¿Cuándo se evidencia que creemos? Cuando ajustamos nuestra vida a lo que dice la palabra de Dios. Cuando no hay obstáculo para que podamos recibir esas bendiciones celestiales y las empezamos a disfrutar desde esta tierra. Pero tenemos que, simplemente es oír la buena noticia, oír y creer que Dios todo lo puede. Dios los identificó como suyos al darle el Espíritu Santo. Mire, el Espíritu Santo es el sello. El sello en la antigüedad, un sello que lo lacraban y el rey tenía un sello y mandaba una carta. Y nadie podía violentar ese sello. Ejemplo, un mensajero le daban esa carta. Por eso el mismo Urías llevó la carta suya donde era pena de muerte. Porque David le mandó una carta al general para que lo pusieran en la primera línea de batalla y lo dejaran solo para que lo mataran a Urías. Y Urías el mismito llevaba ese sello, esa carta con el sello del rey. Y sabían que no podían. Entonces el Señor, Él nos ha sellado con el Espíritu Santo. Y ese sello cumple dos funciones: de seguridad y autenticidad. Y la seguridad de que lo que Dios promete, Él lo cumple, la cual había prometido tiempo atrás. Recuerdan que en Hechos 2 estaban ellos allí todos juntos y unánimes. Y bajó el Espíritu Santo en forma de lengua. El Espíritu Santo que mora ya en nosotros es el que nos convence y el que nos conduce a vivir en santidad. Y es el que hace posible todas estas cosas porque es el representante de Dios en la tierra, es el Espíritu Santo. No es como nos han enseñado, y ustedes ya saben de quién la iglesia tradicional habla de que el representante de Dios en la tierra es pero no nos metamos con eso. Sigamos acá. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Ustedes ya saben que el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Y es un Dios vivo, porque el Padre se glorificó, ¿qué? Resucitando. ¿Ustedes creen eso? Y Él dijo, no los voy a dejar solos, les enviaré otro consolador, o sea, el Espíritu Santo, que es el que nos consuela, el que nos lleva a la luz, el que nos convence de esto, y el que aplica este plan de salvación en nosotros. Sigamos el 14. Recuerden, dos condiciones hace ese sello del Espíritu Santo. Nos da la seguridad y la autenticidad de que Dios promete y cumple, de que somos hijos de Él, que hemos recibido la salvación y una vez salvos somos salvos por la eternidad. Y la autenticidad es que nosotros tenemos esa garantía. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios, que nos dará la herencia que nos prometió desde esta tierra y por la eternidad, y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Tremendo, ¿no? Después de haber desglosado del 1 al 14, algo tiene que pasar en nuestra vida. Algo te tiene que mover, y ese algo no es más que el Espíritu Santo a creerle a Él. Y no se trata de un movimiento pentecostal, no se trata de mover las emociones, se trata de que créalo, oyó y creyó, y ahora viva la palabra de Dios en su vida.
Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.